el problema de la inmigración clandestina. Cuando analizamos las migraciones, tenemos que llegar a la conclusión que el mundo que tenemos hoy día, la sociedad que tenemos hoy día, se ha construido y gracias a las migraciones. Las migraciones conllevan un desarrollo de la sociedad y poco a poco la cultura se transforma y así se transforma la forma de vivir. El Imperio Romano es el máximo ejemplo de cómo la migración y cómo un imperio ha permitido a las poblaciones de moverse, así sus culturas y así su religión. Hoy día, sin embargo, estamos al frente de un fenómeno muy preocupante de migración clandestina, de migración incontrolada, que afecta a Europa en particular y Estados Unidos. Vamos a analizar cuáles son las causas, de dónde se origina, y vamos a analizar cómo los diferentes gobiernos europeos o Estados Unidos están respondiendo y si el tipo de respuesta que están dando es correcta o si en cierta medida se están equivocando. Pero antes de ir adelante con la presentación, recuérdate, ya lo sabes, encontrarás toda la respuesta que necesitas sobre la inflación en mi libro y en la descripción, ahí está mi libro, en la descripción de este vídeo encontrarás los links para poder comprar mi libro. Recuérdate también de suscribirte al canal y por favor circula esta presentación entre tus amigos, esto nos ayudará muchísimo y deme tu like. Muchas gracias. Como decía, el fenómeno de las migraciones es un fenómeno que puede ser natural. Las sociedades han evolucionado, las diferentes sociedades han evolucionado alrededor de las migraciones y de los intercambios culturales y religiosos que han ocurrido entre los pueblos. Es la realidad de las cosas. Sin embargo, la situación se ha salido afuera de control. Analicemos las razones del por qué la situación se ha salido afuera de control. Primero que todo, los principales responsables han sido las potencias colonizadoras, en particular Inglaterra y Francia. En el momento en que las diferentes potencias colonizadoras se sentaron en una mesa y diseñaron las fronteras o de África o del Oriente Medio, sin tomar en cuenta las diferentes etnias que componían esos pueblos, hicieron un acto, a mi criterio, profundamente inculto y profundamente equivocado. ¿Por qué? Porque con el simple diseñar una frontera por meras conveniencias económicas, que es lo que hicieron, y sin conocer los pueblos que habían y las diferentes raíces culturales que tenían, estuvieron juntando poblaciones que tal vez no se llevaban bien. Entonces, los principales responsables de la situación hoy día son los mismos países que tienen que recibir estas migraciones. Es un dato de facto y tenemos que estar conscientes de esto. Por ejemplo, si tú tienes un país africano o un país medio oriental donde tú has unido en una mesita etnia o pueblos culturalmente profundamente diferentes que no se llevan bien, ¿qué podrá ocurrir en este país? Muchos conflictos, tal vez de baja intensidad, pero obligarás parte de la gente que se convierte, parte de la población que se convierte en perdedores de estos conflictos, en migrar. Entonces empezamos con las colonizaciones, que a mi criterio son los principales responsables de estas migraciones. Después tenemos los tiempos, a pesar que las épocas de las colonias aparentemente terminó desde hace mucho tiempo, en la realidad así no han sido las cosas. Hubo durante el gobierno en particular de Sarkozy, también Obama, Sarkozy, etc., los brillantes políticos del mundo desarrollado tuvieron la idea de fomentar las primaveras árabes y fomentaron un montón de conflictos y un montón de guerra, y todavía hoy día nos estamos arrastrando muchos de los problemas que derivan de estas decisiones descabelladas de los potentes, donde sentados, repito, en una mesa creían de ser el bien de la humanidad. Habría que entender si este bien de la humanidad tal vez era por los recursos petrolíferos de algunos países, por ejemplo Libia. Esto me viene la duda. Sin embargo,
le dieron otro empujón al fenómeno migratorio. ¿Y por qué es importante reconocer ahora? Porque muchos de los que vivimos o en América o en Europa, o los que viven en Europa, ven todo ese fenómeno de migración y no se comprende realmente. Pero muchas veces la gente no comprende el fenómeno, critica el fenómeno, pero muchas veces, y esa es la realidad, han sido tus mismos políticos que lo han causado. ¿Sí? Entonces yo pienso que hay que estar consciente de cómo se generan los problemas. ¿Por qué? Para hacer mejor en el futuro, si es posible, porque si no nos damos cuenta de los errores que se cometieron, ¿cómo podemos ser una mejor sociedad en unos años? Ese es el punto de fondo. Y creo que la prensa internacional, etcétera, aclamaron muchos de los fenómenos que ocurrieron en las primeras décadas del 2000 y más bien aumentaron los conflictos en el mundo, en el Oriente Medio, en África, y aumentaron mucho los migrantes. Ahora, esos son el origen de los problemas. Hay otro problema que deriva de la pobreza. Muchas veces la gente migra para buscar un mejor futuro. América se ha construido gracias a los migrantes. Cuando se dice esto se piensa, sí, ok, pero era en otro tiempo. Sí, era en otro tiempo, pero siempre son. Unos años después son siempre otro tiempo respecto al momento en que estamos. Entonces, sí, es cierto, son otro tiempo ahora, pero la pobreza mueve a la gente a buscar un mejor futuro para sí mismo y para su familia. Y este es un aspecto que hay que tomar en cuenta, considerando también que muchas de las poblaciones que hoy día poblamos alrededor del mundo somos parte de este fenómeno de la migración. Entonces, uno entiende, de un lado, hay que entender un poco los que reciben, los que se van y las condiciones que generan las migraciones. Pero analicemos, por ejemplo, el caso de Europa. El caso de Europa y de Estados Unidos son profundamente diferentes. Comencemos con Europa. Europa, la Unión Europea, que a la hora de hacer regulitas, reglamentos, directivas, es maestra. O sea, en otras palabras, la Unione Europea è maestra del complique, maestra della complicazione. Mentre prima tutto il dibattito in Europa si concentrava su come accogliere chi arrivava illegalmente e sulle regole della loro distribuzione nei 27 paesi europei. Creo que en la historia de la humanidad no ha habido otra sociedad tan complicada o tan hábil en complicar las cosas como Europa. Entonces Europa decidieron, uno de los anillos más débiles, anillo me refiero a país, uno de los países más débiles en Europa en hacer valer sus puntos de vista es Italia. ¿A qué se debe? Bueno, los gobiernos de Italia son particularmente frágiles. Como en el lejano pasado, si ustedes se fijan, los emperadores romanos de Occidente, la velocidad con que venían sustituidos en los últimos siglos del Imperio Romano de Occidente, es una copia, lo que hemos tenido con los gobiernos italianos, en la realidad es una copia de lo que ya había ocurrido en el pasado. Muchas veces la historia no nos predice exactamente lo que va a ocurrir, pero nos da unas pistas de cosas que pueden ocurrir. Y viendo lo que había pasado entre los emperadores romanos de los últimos siglos y lo que pasa en los gobiernos después de la liberación del nazifascismo, nos damos cuenta que estamos. Entonces son gobiernos muy débiles. Entonces, Italia es el anillo débil de la Unión. Entonces, muy brillantemente las mentes de la Unión dejaron en Italia la responsabilidad, o sea, según los acuerdos de Dublín, el país donde llegan los migrantes es el país que tiene que resolver las prácticas de los migrantes, así de sencillo. La gran mayoría de migrantes llegan a Italia. ¿Por qué? Porque hay básicamente dos rutas. Hay una ruta mediterránea y por razones geográficas Italia y por razones políticas también es la que ha venido aceptando más migrantes. Recibir migrantes clandestinos que no son regulares. Y hay una ruta balcánica vía tierra que es más complicada, etc. Pero a nivel de Unión Europea, ¿qué hicieron? Pagaron con una fuerte financiación a Turquía para que atendiera los migrantes, o gran parte de los migrantes de la ruta balcánica. Hablamos de miles de millones de euros. Y dejaron a Italia sin plata prácticamente para recibir a todos los migrantes que llegan del Mediterráneo. Ahora, hay otra característica. Como Europa es campeona del complique de cosas sencillas, ¿qué podemos esperarnos? Que ha hecho reglas, el reglamento europeo muy complicado en el manejo y la gestión de los migrantes.
Esos migrantes llegan, entonces normalmente los migrantes que llegan en forma clandestina deberían ser subdivididos en dos categorías, los que tienen derecho en quedarse y los que tienen que ser devueltos en su país de origen. Pero estamos en Italia, el sistema jurídico y la judicial no funciona tan bien. Los que deberían ser devueltos le dan un papel de salida y nunca se van, y se quedan esperando a irse probablemente al norte de Europa, donde hay más trabajo y donde los trabajos son pagados mejores. No hay una capacidad a nivel de Unión Europea de agarrarlo y volverlo a llevar de donde vienen. ¿Por qué? Porque allí después se complican las cosas, porque el país de donde son originarios tiene que estar dispuesto a recibirlos, no hay acuerdo entre la Unión Europea o entre Italia y estos países, es un sinnúmero de complicaciones. Entonces, son muchos los que llegan y poco lo que se devuelve, casi nada. Otro problema muy grande de las migraciones, que hay que tomar en cuenta, que es una realidad, es que todos estos migrantes quedan en un limbo, quedan clandestinos. Entonces un migrante clandestino llega a generar un enorme problema de delincuencia y se convierten en, digamos, empleados de las mafias. ¿Por qué? Porque por el simple hecho de no poder trobar un trabajo o de encontrar un trabajo regular. Entonces la situación se complica bastante porque llegan muchos migrantes, inclusive, de un punto de vista estadístico y matemático, hay otro, como decía, el aspecto estadístico y matemático. Si ustedes caminan por una calle de España o de Italia o de cualquier país europeo, Francia, usted ve que las estadísticas sobre el número de migrantes que hay y la realidad es completamente diferente. ¿Por qué? Porque muchos migrantes clandestinos llegan, no son agarrados por la policía o no entran en la contabilidad del Estado y no vienen contabilizados. Personalmente no confío en las estadísticas que hay. ¿Por qué? Porque la realidad visual es completamente otra cosa. Nadie habla de esto. Todo el mundo dice, pero fueron tantos miles. En la realidad, yo pienso que es completamente diferente. Es una idea mía personal, pero los que viven en el sur de Europa, o inclusive Francia, se dan cuenta que caminando en las calles, uno se da cuenta que hay mucho más de lo que supuestamente deberían ser, según las encuestas o las estadísticas de llegada. Entonces, tenemos un fenómeno que es fruto de guerras, consecuencia de una directa responsabilidad de los países que lo generaron y de los países que reciben los migrantes. Una incapacidad de la Unión Europea en manejarlos. Y un problema de delincuencia y de choque cultural. ¿A qué me refiero? En Europa hay un problema grave de choque cultural porque estos migrantes vienen de una cultura y una religión muy diferente a la cultura judía y la religión judaico-cristiana que es Europa. Entonces tenemos un choque entre la religión islámica, que en gran mayoría son de religión islámica, y los judaico-cristianos, que son las culturas de Europa. Entonces, y la incapacidad de los gobiernos europeos de integrarlos correctamente a las normas y a las reglas de Europa. Entonces los problemas son particularmente graves. Por último, hay otro factor que ningún político quiere hablar de él, pero es importante entenderlo y hablar de él. Es el factor demográfico. Europa tiene un fertility rate, que es prácticamente, el fertility rate representa el número de nacidos en una población de 1000 mujeres en edad fértil, entre 15 y 49 años. Este número debería ser 2.1 para que la estructura demográfica de una población se mantenga estable. Bueno, Europa está muy por debajo de esto, lo cual implica dos cosas. Un cambio de la estructura, tres cosas más bien, disculpen. Un cambio de la estructura demográfica, más viejos que jóvenes. Una disminución de la fuerza laboral, porque cuando hay importante faja de población que ya se pensionan, ya no trabajan. Entonces, una pérdida de población activa y eventualmente una disminución de la población. En Japón ha ocurrido. Japón es uno de los países con los fertility rate más bajos que tenemos en el mundo. Italia también, España también. Y el tercer punto son los sistemas pensionísticos. Los sistemas pensionísticos, como son tan mal administrados en Europa seguramente, son muy pocos los países del mundo que administran bien su sistema pensionístico. El factor pensionístico es un factor crucial. ¿Por qué?
cuando hay tantos pensionados y no hay nuevos trabajadores que pagan, lamentablemente los nuevos trabajadores son los que pagan las pensiones de los jubilados. Es un problema gravísimo. Entonces, bajo esta perspectiva, Europa y Estados Unidos necesitaría las migraciones. Sí, porque necesitan gente para poner a trabajar. Yo tengo muchos amigos, pequeños empresarios en Europa y en Estados Unidos que tienen problema en conseguir mano de obra. Pero el problema es que hay muchos, pero no son ilegales. Entonces, en lugar de ir a trabajar o de poder trabajar, o son que no deberían estar allí, deberían ser devueltos. Entonces, el pésimo manejo que hay a nivel europeo tampoco ayuda a resolver el problema del trabajo. ¿Sí? El problema del trabajo tiene otro aspecto. Hay como las necesidades, digamos, financieras se contentan de menos plata, son o pueden ser utilizados instrumentalmente los migrantes para bajar los sueldos. En estos años, sin embargo, solo nos llegaban hombres solteros en edad de trabajar. Y la izquierda, que es el brazo armado de los intereses de las grandes concentraciones económicas, le ha tendido alfombras rojas, sabiendo que esa mano de obra barata competiría a la baja con nuestros trabajadores. Esa no es solidaridad. Para ellos eran nuevos esclavos a explotar. Para no pagar a un europeo lo que deberían pagar, aprovechándose del migrante que te acepta de hacer el mismo trabajo por la mitad de la plata. Entonces, estamos frente de un problema grande y un problema que los políticos en Europa, más que todo, no son capaces de encontrar una solución. Lamentablemente, a nivel europeo hay muchas reuniones del Consejo de los primeros ministros o de los ministros de los exteriores, etc., pero nunca llegan a una solución. Siempre llegan a algún acuerdo, pero a la hora de implementación de estos acuerdos, el resultado es nulo, absolutamente nulo. No hay una voluntad europea en resolver el grave problema de la migración. Pero ¿cómo está la situación en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos hay, digamos, en Europa hay un problema cultural, de choque cultural entre cultura. En Estados Unidos es menos porque finalmente en el continente americano prevalece la cultura de tipo judaico-cristiana, entonces los que van de Sudamérica o Centroamérica a Norteamérica son de una cultura parecida a la que hay del otro lado. El choque cultural es menor, el problema de la migración clandestina es exactamente igual, sin embargo, Estados Unidos es mucho más determinado. Por ejemplo, los migrantes los ponen en cárceles y los devuelven, cosa que esto no ocurre en Europa. En Europa los que llegan muy raras veces son devueltos. En Estados Unidos son capaces también de devolverlo. El problema, al igual que en Europa, el problema de la tasa de natalidad afecta también a Estados Unidos y afecta, atención, a todo el continente. No es que en Centroamérica y Latinoamérica no hay ese problema. Y por concluir la presentación, tenemos un último aspecto que hay que tomar en consideración. Si países, por ejemplo, el mundo latino en el continente americano, manda a su gente a trabajar a Norteamérica, finalmente se va despoblando, esos países se van despoblando de fuerza laboral. Y esas migraciones, de un lado entendemos personas que van porque se buscan un mejor futuro, es fácil de entender, pero del otro se están quedando muchos países con menos fuerza laboral. Y esto no pasa solamente en el mundo latino, sino pasa también en África. África, pero es el único continente que tiene todavía, es digamos, el tanque de reserva del mundo de niños. Es el único continente, si así me permiten ese término, en África es el único continente que tiene población en crecimiento y podemos decir, es una reserva sí se puede decir, ¿no? Va a suplir muchos niños y jóvenes adultos al mundo, porque el fertility rate de África sigue estando relativamente alto comparado con el resto del mundo. El mundo, en los años 2020, a nivel mundial, estamos en 2.3. Recuerden, para mantener la estructura demográfica, la tendencia es a disminuir. Entonces, estamos cerca de un equilibrio, pero ese 2.3 se debe gracias a los niveles de África que están alrededor del 4, que es mucho más alto. África es lo que sostiene, podemos decir, la población del mundo. Entonces, el mundo está cambiando, la estructura demográfica está cambiando, y esto llevará a muchos cambios económicos. Pero estas es la realidad de la situación. Que los gobiernos sepan tomar las acciones correctas al respecto, bueno, tengo fuerte duda. ¿Qué opina usted al respecto?
¿Cuál es tu punto de vista? Sí. Me interesaría saberlo. Si quieres escribirnos en los comentarios, por favor hazlo para escuchar tu punto de vista. Muchas gracias.